Secundaria tercer grado. Matemáticas. Función coseno 1. Alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3 de la asignatura de Matemáticas. Yo soy Leslie Mendívil y le doy la bienvenida al maestro Marcial Rivera. ¿Cómo está, profesor? Entusiasmado de estar aquí con ustedes para trabajar. En esta sesión se estudia parte del aprendizaje esperado, resuelve problemas que impliquen el uso de razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. El propósito es dar sentido y significado a la función coseno. Les pedimos tener a la mano cuaderno, lápiz, goma y una calculadora científica o sus tablas trigonométricas. Si alguien tiene discapacidad visual, prepare sus hojas Leyer, punzón y regleta. Si están preparados, comencemos. La función coseno es una función trigonométrica que tiene grandes aplicaciones en nuestro alrededor. ¿Cómo cuáles, maestro? Por ejemplo, en la música, las vibraciones que producen los instrumentos o nuestra voz hacen que las moléculas de aire choquen unas con otras, produciendo zonas de compresión y descompresión. El análisis de estas ondas se describe con la suma de cierto número de funciones trigonométricas, seno y coseno. Comprender y modelar estas ondas permite, por decirte una, tener aparatos de sonido de alta fidelidad, como los audífonos. Encontré otro ejemplo, las bocinas de la televisión que tienen en casa y los micrófonos que traemos puestos usted y yo. También en la medicina resulta de gran ayuda las funciones trigonométricas. El ecógrafo crea imágenes del interior del cuerpo humano utilizando ondas sonoras de alta frecuencia y se analiza de forma similar a las ondas musicales. Otro ejemplo es el cálculo de tensiones que soportan los materiales de construcción. Para sostener un techo, un puente o un edificio, se distribuyen las fuerzas aplicadas que se calculan con, ¿saben la respuesta? Funciones trigonométricas. Como se ha demostrado, las funciones trigonométricas nos ayudan a modelar el mundo que nos rodea. Por eso, la importancia de comprender de dónde provienen los valores de la función coseno. Ya sabemos que el valor de la función coseno se obtiene de la razón entre el valor del cateto adyacente y la hipotenusa del triángulo rectángulo que contiene a ese ángulo. Para profundizar en esto, obtendremos el valor faltante en un triángulo que se presenta a continuación y que Leslie nos va a describir. Con gusto, maestro. En el triángulo rectángulo se observan que el ángulo alfa tiene un valor de 75 grados y la hipotenusa tiene un valor de 7.73 unidades. El valor de la medida de los catetos de la figura representados por X y Y son desconocidos. Al ser un triángulo rectángulo, podemos aplicar las funciones trigonométricas. Y para calcular el valor de X, usaremos la función coseno para el ángulo alfa. En este caso, el coseno de 75 grados es igual a dividir el valor de X entre 7.73 unidades de la hipotenusa. Entonces, se tiene una igualdad donde está involucrado el valor de la distancia que desconocemos. Vamos a sustituir el valor del coseno de 75 grados por su equivalente en cifras decimales. Esto lo podemos obtener a partir de las tablas trigonométricas. ¡Claro! En esas tablas se encuentra el registro de los valores de las funciones trigonométricas para todos los ángulos grado por grado. Permítame buscar el dato que requerimos, maestro. Adelante, Leslie. En las tablas se encuentran los valores de seno, coseno y tangente de muchos ángulos. Primero, se identifica en la columna correspondiente el ángulo de 75 grados
y después ubicamos en ese renglón la función. La tabla nos indica que su coseno tiene el valor de 0.259. También podemos utilizar la calculadora científica y obtener este dato. Pero antes de usar la calculadora, se verifica que esté en modo deg, que hace referencia al uso de grados sexagesimales. Los otros modos, rad de radianes o el grad de gradianes, no son adecuados para este tipo de trabajo. En la calculadora se escribe el valor de 75 y después se presiona la tecla cos, obteniendo el valor de 0.258819 y hasta más decimales, dependiendo de la calculadora. Observemos que el valor de las tablas y de la calculadora es el mismo, pero redondeado a 3 cifras. Ya se sabe que el valor de coseno de 75 grados es igual a 0.259. Si lo sustituimos en la ecuación planteada, se obtiene que 0.259 debe ser igual al valor de x entre 7.73 unidades. Y se trabaja algebraicamente para despejar x. El valor de la hipotenusa está dividiendo a la x, y si multiplicamos ambos lados de la igualdad por 7.73, se obtiene que x es igual a 7.73 que multiplica a 0.259. Falta realizar la multiplicación para poder conocer el valor de x. Así, 0.259 por 7.73 es igual a 2.002, que redondeamos a 2 unidades para facilitar su manejo. Es correcto, Leslie. El valor de la base del triángulo rectángulo es de 2 unidades. Se tiene al menos 3 opciones diferentes para obtener el valor del cateto y. Podemos usar la función seno, que involucra al cateto opuesto y al ángulo alfa, y a la hipotenusa. Una segunda opción es obtener el valor del ángulo beta, que nuestro triángulo es el otro ángulo y tiene un valor de 15 grados. Realicemos el mismo procedimiento que hicimos con el coseno de 75 grados y obtenemos el valor del cateto y. ¿Sabes cuál es el otro método para encontrar ese cateto? Claro que sí, maestro. Al ser un triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras nos permite calcular el valor de y que corresponde al lado faltante. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Correcto. Cualquiera de las 3 opciones nos dará el mismo resultado o una aproximación aceptable. Este es el primer reto de la sesión. En casa decidan con cuál método prefieren encontrar el valor faltante y compártanlo con sus compañeros y su maestro. Propongo trabajar con un triángulo rectángulo que tiene como base 11 unidades y 4 unidades de altura. Además, se conoce el valor del ángulo alfa, que es igual a 20 grados, lo que le da un valor de 70 grados al ángulo beta. Vamos a calcular el valor de la hipotenusa usando el valor de la función coseno. Para el cálculo de la hipotenusa, la expresión es coseno de alfa para alfa igual a 20 grados. Es igual al valor del cateto adyacente, que son 11 unidades entre el valor de la hipotenusa. Y se despeja el valor de la hipotenusa para poder calcularlo. Multiplicamos ambos lados de la igualdad por la expresión hipotenusa entre coseno de 20 grados y se tiene el valor de la hipotenusa despejado. Sustituimos el valor coseno de 20 grados por su equivalencia en decimal. La calculadora nos indica que el coseno de 20 grados es igual a 0.9396 y si lo redondeamos los milésimos, se puede usar el valor 0.94. Sustituyendo se tiene el valor de la hipotenusa es igual a 11 entre 0.94 y esta división es igual a 11.702. Ya está, maestro. El valor de la hipotenusa en este triángulo es de 11.702 unidades. Es correcto. Y se verifica utilizando el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a 11 al cuadrado más 4 al cuadrado. 11 al cuadrado son 121
y 4 al cuadrado son 16. Si se suman, obtenemos 137. Y la raíz cuadrada de 137 es 11.704. Noten que se llega al mismo resultado. Ahora vamos a resolver problemas en contexto para ver la utilidad de la función coseno. Comencemos con un problema geométrico que parece no tener relación con la función coseno, pero les adelanto que será la forma en la que encontremos el resultado. ¿Cuál es el perímetro y el área de un pentágono regular inscrito en una circunferencia de 10 centímetros de radio? Analicemos el diagrama que describe la oración. Se trata de una circunferencia de 10 centímetros de radio y en ella se encuentra inscrito un pentágono regular. Es decir, que todos los vértices del pentágono pertenecen a la circunferencia y todos los lados tienen el mismo tamaño. Pero maestro, el pentágono regular no está formado por triángulos rectángulos. Entonces, no se puede usar el coseno de los ángulos para determinar las medidas que nos faltan para calcular el área y el perímetro. Tienes razón. En su forma actual, no podemos usar la función coseno para determinar la apotema o la medida de cada lado del pentágono. Pero sí usaremos unos trazos auxiliares y verán que todo va a cambiar. Si se unen los vértices con el centro y se marca una apotema del pentágono, se ve cómo se forman dos triángulos rectángulos en esa sección del pentágono. Lo anterior obedece a que la apotema es una perpendicular a un lado de un polígono que lo une con el centro de este. Pero, ¿qué otro valor podemos inferir de los datos que nos ayude a encontrar el área y el perímetro de la figura? Se necesita conocer el valor de algún ángulo para poder continuar. Como el enunciado del problema asegura que es un pentágono regular, esto implica que los triángulos que se forman en su interior son isósceles y congruentes entre sí. De este modo, en el centro del pentágono, los 360 grados están divididos en 5 partes iguales. Es verdad, maestro. Entonces, cada uno de esos ángulos mide 360 entre 5 es igual a 72 grados. Y solo se está usando la mitad de ese ángulo en la resolución del problema, ya que la apotema es bisectriz del ángulo central del pentágono. Entonces, el valor del ángulo alfa es de 36 grados, que es la mitad de 72. Como se observa, tiene sentido usar la trigonometría en la solución. Consideremos que el ángulo alfa es igual a 36 grados, por lo que el ángulo beta es igual a 54 grados, ya que en un triángulo rectángulo sus ángulos agudos suman 90 grados. El valor de la hipotenusa coincide con el radio del círculo, entonces su valor es de 10 centímetros. ¿Qué valor quieres calcular primero? Comencemos con el perímetro del pentágono, maestro. Muy bien, necesitamos la siguiente relación. El coseno de 54 grados es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, que es igual a x entre 10. Y si se obtiene el valor del coseno de 54 grados con la calculadora y lo sustituyo en la igualdad, se obtiene que 0.588 es igual a x entre 10. Al despejar x, multiplicamos 0.588 por 10 y el resultado es 5.88 centímetros. Multiplicamos el resultado por 2 para obtener cuánto mide uno de los lados del pentágono y poder calcular el perímetro de la figura completa. Así, 5.88 centímetros por 2 es igual a 11.76 y multiplicando por los 5 lados del pentágono se obtiene un perímetro de 58.8 centímetros. Maestro, si no me equivoco, para el área del pentágono se necesita el valor de la apotema y ese no lo hemos calculado. Hagámoslo. El coseno de 36 grados es igual al cateto adyacente, que en este caso es la apotema, entre la hipotenusa. Sustituimos el valor del coseno de 36 grados, que es 0.809. Despejamos el valor de la apotema y esta es igual a 0.809 por 10, que
que es igual a 8.09 centímetros. Con ese dato se puede calcular el área del pentágono regular. Es suficiente calcular el área del triángulo rectángulo y multiplicarla por 10, porque con 10 se cubre toda el área del pentágono. La base mide 5.88 y la altura mide 8.09. Al multiplicarlo se obtiene 47.56 dividido entre 2 y se obtiene un área de 23.78 centímetros cuadrados para el triángulo rectángulo. Multiplicado por 10 se obtiene 237.8 centímetros cuadrados. Buena estrategia. Aunque yo escogí multiplicar el perímetro por la apotema y dividir entre 2, ¿qué es la fórmula para obtener el área del pentágono? Para un bombero, es muy importante contar con herramientas como la escalera retráctil, que le permite salvar vidas. En la Ciudad de México, la Central de Bomberos Ave Fénix cuenta con uno de los camiones con escalera telescópica más grandes de Latinoamérica, que alcanza alturas de hasta 60 metros. Maestro, esas escaleras sí que alcanzan distancias grandes, pero ¿se puede colocar en horizontal? No, las especificaciones de la escalera indican que, desplegada a su máxima extensión, no debe usarse a menos de 30 grados con respecto a su base. De lo contrario, corre el riesgo de volcadura. Utilicemos la información para calcular cuál es la altura mínima que alcanza la escalera cuando se tiene que extender a su máxima longitud. Se muestra en este diagrama que la altura del piso a la base de la escalera es de 2 metros y que la longitud de la escalera son 58 metros. Nos corresponde encontrar la distancia horizontal y vertical que se puede alcanzar con la escalera en su máxima extensión. Los valores de la base y la altura son indispensables para que los operadores del carro conozcan cuáles son los límites seguros en los que se puede usar esta herramienta. Usemos un diagrama que contenga los datos y las medidas que debemos encontrar. Se tiene un triángulo rectángulo con un ángulo alfa que mide 30 grados, la hipotenusa con valor de 58 metros. Y por ser triángulo rectángulo, la suma de los tres ángulos es 180 grados, por lo que el ángulo beta es de 60 grados. Es correcto, Leslie. Pero, ¿qué distancia prefieres calcular primero? ¿La distancia máxima al camión hasta el siniestro o la altura mínima en que se puede usar el máximo de la escalera? Comienzo con la altura mínima para operar el máximo de la escalera. Muy bien. Fijemos nuestra atención en el ángulo beta para usar la función coseno. Así, el coseno de 60 grados es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Cuál es el valor del cateto adyacente? El valor está asociado a la incógnita y. ¿Y el valor de la hipotenusa? Es el valor de la longitud de la escalera y ese, si lo conocemos, es de 58 metros. Obtengamos el valor para el ángulo de 60 grados. Si usamos la calculadora, el coseno de 60 grados es 0.5. Este valor es el mismo en la tabla y en las calculadoras. Y con este valor se tiene como igualdad 0.5 es igual a y entre 58 metros. Para despejar y, multiplicamos ambos miembros de la igualdad por 58. Queda entonces y es igual a 0.5 por 58. Multiplicamos los valores 58 por 0.5 y se obtiene que el valor de y es 29 metros. Así es. Y en su posición más extendida, la escalera puede alcanzar una altura de 29 metros desde su base. Y considerando los 2 metros de la altura del camión, se tiene un total de 31 metros de altura por la restricción de los 30 grados de inclinación para no generar accidentes por volcadura. Obtengamos el valor de la distancia máxima de alcance, que en el ejercicio es la variable x. De nuevo, se tiene la oportunidad de escoger el método de solución para la variable x. Podemos usar la función seno o el teorema de Pitágoras. Esta vez, se elige la función coseno considerando que es el énfasis de la sesión. ¿Qué se plantea en el problema, Leslie? Se plantea la igualdad. Coseno de 30 grados es igual a cateto adyacente, que es x entre 58 metros,
que es la hipotenusa. Correcto. Y el valor en las tablas trigonométricas para el coseno de 30 grados es 0.866 redondeado a 3 decimales. Entonces, 0.866 es igual a x entre 58 metros. Si se despeja la x, se multiplica 58 por 0.866 y obtenemos que x vale 50.22 metros. Hasta este punto, se puede afirmar que si el camión escala no se puede acercar a menos de 50.22 metros de la emergencia, entonces no se puede usar. Y si la altura mínima que puede alcanzar con su escalera desplegada al máximo es de 31 metros, con alturas menores corre el riesgo de volcadura. Interesante, maestro. Se sabe que las funciones trigonométricas son herramientas simples por sí solas, pero la cantidad y complejidad de usos que tienen en la ciencia moderna es muy grande. Conforme avancen en sus estudios, la complejidad de situaciones donde son útiles las funciones trigonométricas irá en aumento y les servirán en áreas como física, química, computación, electrónica, dibujo técnico, entre otras. Lo importante es comprender que son relaciones entre dos cantidades. En el caso del coseno, por ejemplo, la razón que guarda entre la medida del cateto adyacente y la medida de la hipotenusa. Los invito a buscar en su alrededor qué medidas se pueden calcular de forma indirecta con el uso de la función coseno. Para resolver dudas o ejercitar lo aprendido, se pueden apoyar en su libro de texto. Soy el maestro Marcial Rivera. Y yo soy Leslie Mendívil. Y nos seguimos viendo en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.